Comenzamos ahora el primer módulo del curso avanzado de Adobe Illustrator. Este módulo está orientado a lo que es la ilustración. Uno de los trabajos más requeridos en el mundo del diseño gráfico, de la publicidad, es la ilustración. Hay muchas técnicas que podemos aplicar en Adobe Illustrator, dependiendo del tipo de herramienta que queramos seleccionar como punto de inicio. Vamos a aprender cómo trabajar distintas técnicas, distintas formas o métodos de ilustración. Vamos a conocer, por ejemplo, el trabajo de pinceles, puede ser también el trabajo de la pluma. Les quiero mostrar algunos ejemplos que tengo preparados para que se hagan una idea de cómo son estas distintas técnicas. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho que corresponde a una herramienta que se llama la herramienta Maya, que me permite crear objetos prácticamente casi reales con sombras, brillos, iluminaciones. Quiero mostrarles entonces algunos ejemplos de lo que veremos en este módulo, las distintas técnicas que vamos a conocer y aplicar. Quiero mostrarles acá en la pantalla. Por ejemplo, ¿cómo sería una ilustración usando la herramienta pincel? Normalmente lo que hago es el gráfico, las líneas. Una característica de esta técnica es que la línea normalmente nunca tiene el mismo grosor. Le puedo ir variando el ancho o el grosor de la línea para dar esta apariencia de estilo cómic o tipo ilustración. Entonces, si se fijan, la línea cambia de grosor constantemente, en algunas partes más anchas y otras más gruesas, o viceversa, por ejemplo, delgadas y gruesas al centro. Este es el clásico dibujo tipo cómics, que obviamente ahora se realiza mucho en este programa. Y una vez que ya tengo terminado el trabajo a línea, procedo a colorear. Esta sería entonces la segunda etapa, que sería coloreado del dibujo. Tenemos acá otro ejemplo del trabajo con pinceles, solo que acá apliqué algunos efectos distintos de coloreado. Acá está la ilustración a línea. Se van a dar cuenta que una característica de la ilustración a línea siempre es que el primer trazo o los trazos que realizamos, algunos son más largos de lo normal, lo que al final me va a permitir hacer coloreados perfectos. Ya les voy a explicar cuál es el objeto o el motivo de que las líneas deberán ser un poco más largas al momento de dibujar. Ahora, no es importante ser, muchos alumnos me preguntan, profesor, yo no dibujo muy bien. O sea, mi dibujo es muy paupérrimo, es muy limitado mi técnica de dibujo. Bueno, les quiero contar que no es necesario que sepas dibujar como un experto. En Illustrator siempre encontramos la forma de poder crear gráficos interesantes. Una opción siempre es, como hemos hecho en algunas clases de los módulos anteriores, colocar la imagen que quiero replicar usándola como fondo. Así que puedo colocar la imagen como fondo y sobre ella puedo hacer el trazado. Todo se puede de alguna forma usar en Adobe Illustrator. Podemos buscar el método o la forma de poder crear sin necesidad de ser un experto en el tema de dibujo. Este dibujo entonces también ha sido creado con la técnica de pinceles. Ha sido coloreado mediante el relleno. Vamos a usar para eso el bote de pintura interactivo y mediante unas líneas que luego desenfoqué con los efectos, logré darle esa apariencia de brillo en el traje de este superhéroe. Veamos otra técnica de ilustración. Esta es la ilustración de Maya que les comentaba hace un rato, que consiste en crear líneas de malla que tienen puntos de anclas. Acá está seleccionado el objeto y poder colorear usando colores y degradados. De esta forma obtengo una ilustración muy parecida a la ilustración original. De hecho, tiene una apariencia prácticamente casi idéntica en cuanto a lo que es color, degradado, efectos. También puedo crearle sombras, brillos. Si se fijan, hay diferencias de tonos de color. Acá también hay un brillo. Y puedo hacer que el objeto dibujado sea tan parecido al ejemplo real que vamos a utilizar como referencia. También tiene una sombra por abajo que obviamente ha sido creado con algunos de los efectos del programa. Esta es la ilustración tipo Maya. Otro tipo de ilustración es el uso de la perspectiva. Por ejemplo, este gráfico, que es el clásico cubo Rubik, ha sido creado de una manera muy simple usando la herramienta de perspectiva que me permite colocar estos elementos o cuadros con una precisión, digamos, asombrosa, que hace que todas las líneas calcen y coincidan. Entonces, creando una apariencia obviamente de un modelado 3D. Esta técnica también la vamos a aprender. Vamos a aprender a crear dibujos usando la herramienta de perspectiva. Un tipo de ilustración clásica en Illustrator es la ilustración tipo pluma. Quizás es una de las más valoradas y también requiere bastante práctica y experiencia.
Vamos a dibujar un retrato de una persona mediante el uso de una fotografía. Vamos a crear la figura o las formas principales, tratando de hacer una abstracción de la figura. Es obviamente que no puedo llevar el mismo tipo de imagen a dibujos planos, así que voy a tratar de abstraer algunos elementos, sombras, brillos, formas, para crear lo esencial y eso obviamente colorear y llegar a este tipo de imagen, partiendo con un dibujo a línea, y este ya es el trabajo terminado con coloreado. Finalmente, otro tipo de ilustración que podemos realizar en Illustrator es la ilustración 3D. Ya hemos practicado algún tipo de este tipo de técnica en los módulos anteriores, pero ahora queremos llevarlo a un nivel obviamente avanzado. Vamos a crear una botella de una conocida marca de gaseosa y vamos a aprovechar de mapear esa imagen colocando su etiqueta alrededor de la figura. Lo ideal es que esta botella nos quede lo más fiel posible a lo que sería una botella original, con transparencia, con brillo, ya que es una imagen plástica, es una botella de plástico, que tenga los brillos, las líneas y todo lo que concierne a este tipo de figuras, que sea obviamente lo más fiel posible a la imagen original. Estos son los ejemplos que vamos a realizar en este módulo. Vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de técnicas o formas posibles de crear ilustraciones. Normalmente un alumno o una persona dedicada a este tipo de trabajo trata de tomar un estilo propio o formarse un estilo propio que lo caracterice y obviamente lo haga la diferencia con otros ilustradores, ¿no? Lo diferencia de otras personas que hagan el mismo tipo de trabajo. Así que les recomiendo poco a poco, a medida que vayan creando sus trabajos, tratar de buscar un estilo propio que hagan, que sea reconocible entre otras personas que trabajen este programa y hagan ilustraciones. Vamos a comenzar entonces en la próxima clase a trabajar las herramientas básicas para crear ilustraciones. Por ejemplo, la ilustración con pinceles. Les he presentado en estas imágenes ejemplos clásicos de los distintos tipos de ilustraciones que podemos realizar en Adobe Illustrator. Hay algunas muy simples como la ilustración usando pinceles o más compleja como la ilustración 3D utilizando el mapeado o la ilustración con pluma, que es uno de los tipos de ilustraciones más requeridos en el trabajo de diseño gráfico. Vamos a ver entonces en las próximas clases cómo aprender una por una estas técnicas y conocer sus trucos, sus secretos y los tips que les vamos a recomendar para que el trabajo sea exitoso.